Bienvenidos a 30 Minutos, un espacio para los estudiantes y sus prácticas profesionales. Aquí abordamos temas actuales, cuestiones académicas, culturales y de comunicación. Aquí comienza 30 Minutos por Radio Fafi UNE Online. Muy buenas noches para todos a este pequeño espacio de 30 minutos denominado Comunica Historia, donde el pasado te conecta. Hoy, 19 de junio del año 2026, siendo las 19 horas 15 minutos, estamos aquí con la casaca de la albirroja, alentando a nuestra querida selección para esta noche, para este fútbol histórico que todos esperamos con optimismo, con ansias de ver la victoria. Entonces, en este contexto de apoyo y patriotismo, hablaremos de algo que tiene mucho que ver con los primeros pasos de la humanidad organizada. Mesopotamia y Egipto. El origen del orden. Cada ciudad que conocemos tiene calles. Cada país tiene fronteras. Cada gobierno tiene sus leyes. Y cada sociedad posee alguna forma de organización. Pero nada de esto existió siempre. Durante la mayor parte de la historia humana no hubo ciudades, estados ni escritura. Nuestros antepasados vivían en pequeños grupos, desplazándose constantemente en busca de alimento y refugio, de forma instintiva. Sin embargo, en algún momento ocurrió una transformación extraordinaria. La humanidad comenzó a construir algo nuevo, sociedades cada vez más complejas. Un proceso que culminaría con el surgimiento de las primeras civilizaciones. Hoy vamos a recorrer ese camino, desde los primeros grupos humanos hasta Mesopotamia y Egipto, los protagonistas principales de esta noche. Dos civilizaciones que marcaron el inicio de la historia escrita. Para acompañarnos, está con nosotros Alejandro Bordón, estudiante del último año de la carrera de licenciatura en Historia. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches. Vamos a una pausa.
imaginemos por un momento, un mundo sin ciudades, un mundo sin escuelas, sin carreteras, sin agricultura. Un mundo donde la supervivencia dependía directamente de la naturaleza. Esa dependencia directa de la naturaleza, Alejandro, se vio cambiada por parte de la civilización. Esa dependencia directa de la naturaleza, la humanidad empezó a desenvolverse, ¿verdad? Esa dependencia que tenían los primeros grupos humanos del entorno, ¿no? El medio que los rodeaba, es lo que en historia conocemos como nómadas. Eran bandas, un grupo máximo de 80, 30 miembros que se desplazaban constantemente en busca de caza, animales, persiguiendo manadas, ¿no? Así como también se dedicaban a la recolección de materia prima y recursos que formaban parte de su dieta, parte de su alimentación. Era una humanidad en constante movimiento, como bien ya lo mencionaste, ¿verdad? El nomadismo, pero también una humanidad que constantemente aprendía, ¿no? Sí, por supuesto. La parte del progreso, ¿sí? Parte de la evolución de estos primeros grupos humanos se da por motivos de constante adaptación a un entorno en constante cambio también, ¿no? No solamente hablamos de las características de estas primeras bandas, sino que también el planeta se encontraba en constantes cambios climáticos, desafíos que obligaban, es decir, impulsaban a estos primeros grupos humanos a tener que adaptarse constantemente, ¿no? Y a lo largo de esa historia ya venimos estudiando bastante, ¿verdad? En esta carrera lo que es la prehistoria, donde se desarrollan herramientas cada vez más sofisticadas que perfeccionó el uso, como por ejemplo del fuego, y aumentó la cooperación entre los grupos humanos. Cuando hablamos, Alejandro, de prehistoria, podemos hacerle recordar a la audiencia, a los estudiantes que nos escuchan, a la comunidad en general, cuando hablamos de prehistoria, ¿a qué necesariamente nos referimos? ¿A qué específicamente nos referimos? Bueno, como bien mencionabas, ¿no? Sabemos que la historia, ¿sí? Surge hace aproximadamente a finales del cuarto milenio, inicios del tercer milenio, para ser exactos hacia el 3500 a.C. En Mesopotamia, la civilización de los sumerios desarrolla la escritura. A partir de ahí comienza, ¿no? La historia. Los seres humanos comienzan a registrar todo lo que sería su vida cotidiana. Antes, ¿qué ocurre cuando no hay registros? Es lo que denominamos prehistoria, que es el periodo más extenso, ¿no? en la historia de la humanidad, que comienza aproximadamente hace unos 2,5 millones de años hasta el 10.000. Es todo ese periodo, ¿sí? Todos esos milenios es lo que se conoce como prehistoria, que inicia desde la aparición del género Homo, ¿sí? Que ya vendría a ser el hombre moderno, ¿no? Con sus características similares a las nuestras. En esta prehistoria aparece el término paleolítico, que hace referencia, ¿no? a ciertos tipos de características de estos primeros grupos humanos. Entre ellos, sí, sus herramientas, ¿sí? eran de piedra tallada. Entre otras de sus mayores tecnologías, además del uso de sus propias herramientas, está el dominio del fuego, ¿sí? Estos grupos humanos habitaban en cavernas. También hay indicios arqueológicos de que vivían al aire libre, ¿sí? En campamentos fabricados por pieles de animales. Eran nómadas, vivían en constante desplazamiento en busca de alimentación.
Y sería hacia el 10.000 antes de Cristo cuando en el planeta, ¿no?, en un contexto externo, ocurre la última glaciación. Con la última glaciación se empiezan a gestar cambios climáticos en el planeta Tierra que influye directamente en la vida, ¿no?, de estos grupos. Por ejemplo, con la última glaciación las temperaturas del planeta aumentan, lo cual conlleva a su vez que gran parte de los animales que formaban parte de la dieta de los seres humanos, por ejemplo el mamut, el bisonte, el tigre de dientes de sable, se extingue, ¿sí? Así como también gran parte de la vegetación que formaba parte de la dieta de estos grupos se extingue. Entonces, este nuevo fenómeno nuevamente obliga a estas bandas, a estos grupos, a tener que adaptarse una vez más para poder garantizar su supervivencia. Y que justamente mencionabas algunas especies de mamíferos, de animales prehistóricos, ¿verdad?, como su nombre lo dice, que pasaron a ser conocidos gracias a los registros que mencionaste, a los registros humanos, que bien lo hicieron antes de una de los avances y los inventos más importantes de la humanidad, cuál es la escritura. Entonces, Alejandro, en líneas generales, la prehistoria viene a ser todo lo relacionado a los hechos humanos, de la historia humana, antes de la escritura. Muy bien. Correcto. Entonces, cuando hablamos también de prehistoria, hablamos posteriormente de la revolución de una revolución que cambió el mundo. ¿Cuál fue esa revolución que cambió el mundo? No fue una guerra, no fue una conquista, no tuvo un líder famoso, ¿verdad?, tipo estos líderes, ¿verdad?, de las civilizaciones antiguas, pero fue algo que transformó la vida humana para siempre. Fue un hito, fue un punto de inflexión que significó profundamente, ¿no?, rotundos cambios, y por ello recibe el nombre de, la definición de un punto de inflexión, porque marcó un antes y un después, que es la revolución neolítica. La revolución neolítica ocurre justamente en ese transcurso, ¿no?, de la última glaciación hacia el 10.000 antes de Cristo, donde el mayor logro de los seres humanos es el uso o el desarrollo de la agricultura. La agricultura, exactamente. La agricultura, que viene a ser una actividad en la que la humanidad o el ser humano pasó a adaptarse poco a poco, en un proceso de adaptación a su entorno natural y a la época que lo tocó vivir, ¿verdad? Y hablamos de adaptación, también hablamos de sociedad. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre necesitó vivir en sociedad, vivir en comunidades. Y esa sociedad puede alimentar o podía alimentar a más personas de las que necesitaba para sobrevivir. Ahí comienza una nueva etapa. ¿De qué estamos hablando, Alejandro, cuando nos referimos a alimentar a más personas de las que se necesitaba para sobrevivir? Claro, cuando surge la revolución neolítica, se dan muchos cambios, ¿no? Si bien hace momentos mencionábamos las características principales de estas primeras bandas, ¿no?, en un periodo prehistórico, en un periodo paleolítico, durante y a partir de la revolución neolítica, todas esas características que podemos llamarlas, entre comillas, primitivas, se transforman, ¿no?, evolucionan, se vuelven constantemente más sofisticadas. A partir de la agricultura, el ser humano deja de perseguir, ¿no?, constantemente manadas, deja de cazar, porque ya se dedica, ¿no?, a una producción de ganadería, deja de recolectar porque es capaz de producir sus propios alimentos. Estos cambios, a su vez, conllevan a distintos cambios
que revolucionan de manera completa la vida del ser humano. Por ejemplo, todo aquel esfuerzo, todo aquel tiempo y esfuerzo que dedicaban a desplazarse constantemente en búsqueda de alimentos, en búsqueda de garantizar su supervivencia, ahora ese tiempo podemos utilizarlo a otras tareas, ¿no? Podemos destinarlo a otros fines. Otros rubros. Por supuesto. Y Interesante. dentro de esos nuevos quehaceres es donde se producen fenómenos, y entre ellos uno de los más importantes es un aumento muy abrupto de la demografía, ¿no? La población aumenta exponencialmente, se comienzan a asentar, ¿no? Esos grupos que antes necesitaban desplazarse, ahora comienzan a asentarse y a establecer sus primeros, podemos llamarlo, sus primeros indicios, ¿no? de las primeras ciudades antiguas. Y esas primeras asentamientos en la historia justamente caen en la región de Mesopotamia y en la región de Egipto. Mesopotamia y Egipto. Y eso, mencionado el tema de la demografía, ¿verdad? Esta demografía que se vio en aumento gracias a las denominadas extensiones, ¿verdad? Las extensiones que vienen a ser ya el sobrante de una producción que permitió a la sociedad reinventarse y buscar otros tipos de oficios para su sobrevivencia. Y se dice, Alejandro, que el agua es el fuente de la vida, es la fuente natural de vida, ¿verdad? En este caso también, cuando entramos en el contexto histórico de Mesopotamia y Egipto, hablamos de que los ríos y las vías fluviales permitieron a las grandes civilizaciones alcanzar un alto grado o un porcentaje demostrado históricamente de evolución. ¿Es así? Sí, claro. ¿Qué ofrecían los ríos, por ejemplo? Si podemos compartir con la audiencia. El surgimiento, ¿no? de estas primeras grandes civilizaciones se da gracias a partir de un cierto tipo de manipulación, ¿no? de esos valles fluviales, ¿sí? Mesopotamia se encuentra rodeada por sus ríos principales, que son el Tigris y el Éufrates, mientras que en Egipto encontramos el río Nilo. Y etimológicamente Mesopotamia significa ciudad entre dos ríos. Muy bien, sí. Bueno, para posteriormente, ¿no? Para desarrollar extensos campos de agricultura, los seres humanos necesitaron un cierto tipo de organización ya más compleja, un poco más avanzada. ¿Para qué? Para poder manipular el curso del río, ¿sí? Fabricando canales, fabricando diques, o algunos otros tipos de sistemas de regadío más o menos avanzados, ¿no? Distintos pueblos desarrollarían distintos tipos de regadíos, de sistemas de regadíos, para garantizar, ¿no? su supervivencia, que depende ya de la agricultura. Correcto. Es entonces cuando las aldeas empiezan a crecer, las cosechas empiezan a aumentar y apareció algo completamente nuevo, la ciudad. Sí, así es. Bueno, Mesopotamia, ¿sí? Se encuentra, podríamos comprender lo que sería Mesopotamia como actualmente la totalidad de la región de Irak. Sí. Geográficamente hablando, ¿verdad? Geográficamente hablando, y en la actualidad, Irak vendría a ser lo que conocemos como Mesopotamia, ¿no? Donde se asentaron los primeros grupos que posteriormente desarrollaron las primeras grandes ciudades, ¿sí? Mesopotamia se encontraba conformada por una serie de distintos pueblos, ¿sí? Caso totalmente contrario a lo que ocurre en Egipto. En Mesopotamia hallamos a los sumerios, ¿sí? Los más antiguos, que se asentaron en la parte sur de Irak. En el centro encontramos a los babilonios y a los acadios, y en la parte norte, en la parte superior, ahí alrededor de regiones de Turquía y de Siria, no solamente Irak, encontramos a los asirios. Entonces Mesopotamia se encontraba dividida, ¿no? por asirios, acadios, babilonios y sumerios, que supieron adaptarse
a las condiciones del terreno, a las condiciones geográficas. Se instalaron, ¿no?, siempre al borde del Tigris, al borde del Éufrates, y allí comienza progresivamente y de manera muy lenta, muy minuciosa, el crecimiento demográfico que conlleva a su vez, ¿no?, al desarrollo, ¿no?, de las primeras urbes históricas, las primeras ciudades, ¿no? Las primeras ciudades y las más antiguas, al menos en Mesopotamia, son en la parte sur, ¿sí?, la región ocupada por los sumerios. Hay ciudades que reciben el nombre de Ur, Uruk, Eridu, Lagash. Son arqueológicamente las ciudades más antiguas. Y cuando hablamos de aumento de densidad demográfica, hablamos de organizaciones. Una sociedad necesita organizarse. ¿Esas sociedades se organizaban jerárquicamente? Sí, sí, completamente. La ciudad crece, ¿no? Crece abruptamente gracias a partir del excedente, ¿no? El excedente de alimentación, mientras que en un pasado prehistórico quizás los seres humanos debían enfrentarse a escasez de alimento. Ahora, durante y a partir de la revolución neolítica, el ser humano es capaz de producir reservas, ¿no? Reservas de alimentos, lo cual a su vez conlleva, ¿no?, a un crecimiento demográfico, y el crecimiento demográfico conlleva a una forma de organización y una forma de administración mucho más compleja. Aparece la figura, ¿no?, del gobernante, siempre a su vez y a la par de la primera institución, ¿no?, de gobierno, que fue el templo. El templo ocupa un rol fundamental. Entonces el gobernante y el templo comienzan a dividirse, ¿no? La administración de la urbe. Aparece ya estratificación, ¿sí? Podemos dimensionarlo como una pirámide. En la punta siempre se encuentra el gobernante, a su vez están los nobles, a su vez están los artesanos, los campesinos que se dedicaban a la agricultura, y finalmente vendrían a estar la parte de población y esclavos, ¿no?, en la parte inferior. Como una primicia de la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Sí. Ya ellos, qué impresionante cómo estas civilizaciones ya lograban de alguna forma entablar ese tipo de organización ya en aquella época, y cómo se enfoca bastante la sabiduría o la inteligencia con la cual se manejaron, y que pasó a ser y pasa a ser hoy día, ¿verdad?, un legado para toda la humanidad. Completamente. Y a medida que estas sociedades crecían, Alejandro, surgió un problema. La memoria humana es muy limitada a veces, ¿verdad? Y en este caso, cuando surgen muchas actividades, muchos trabajos, esta sociedad se ve en la necesidad de recurrir a algo nuevo. Ahí aparece la escritura. Claro. Bueno, la forma de organización se vuelve cada vez más compleja, ¿sí? Siempre en constante crecimiento, ¿sí? No solamente la población, sino que también esas características de la urbe se expanden, crecen, y ya administrarlo se vuelve cada vez más difícil, ¿no? Ya las tareas que se hacían utilizando la memoria deja de ser eficaz. Entonces es allí donde surge, ¿no?, la escritura, ¿sí? En Mesopotamia, alrededor del 3500, surgen las primeras manifestaciones de escritura, ¿sí?, denominadas signos cuneiformes, y surge como una necesidad, surge como una herramienta de administración de la urbe, como una forma de administrar todo lo que producían, ¿sí? Los registros más antiguos en la historia datan, es decir, las tablillas de arcilla, datan de registros. Registraban ganado, registraban derivados laborales, ¿sí? Cada sector. Contabilizar mercancías, ¿verdad? Contabilizar mercancías. Controlar cosechas. Todo. Registraban impuestos ya en aquella época.
organizaban totalmente el comercio ya Muy bien, sí, por sí. medio de la escritura, ¿verdad? Porque tendemos a pensar de que la escritura fue creada desde un inicio para contar historias, Sí, como hacen los historiadores, ¿verdad? como Pero en una este expresión caso, literaria. como una expresión literaria. Sin embargo, tuvo un uso bastante diversificado y eso lo denota la paleografía, la arqueología y todos los indicios históricos con la cual la historia cuenta hasta hoy en día, ¿verdad? Entonces, ninguna civilización podía producir todo lo que necesitaba, ¿verdad? Sin saberlo, estaban construyendo algo que siglos después se convertiría en una característica permanente de la humanidad. Las relaciones económicas. Sí, tal como lo mencionabas. Mesopotamia y Egipto, ¿sí? Tenían diferencias que marcaron distintos desarrollos, ¿no? Distintos caminos evolutivos. Si bien Mesopotamia tenía abundantes tierras fértiles, había cierto tipo de materiales que les faltaban, ¿no? No solamente se da en la agricultura la especialización laboral. ¿Qué queremos decir con esto? Que distintos pueblos, ¿sí? Cada región desarrollaba un cierto tipo de alimento muy específico, distintos tipos de excedentes, ¿no? Contaban con reservas diferentes que obligan a estos pueblos a intercambiar bienes, ¿no? Para adquirir aquello que no podemos producir. Los famosos trueques. El famoso trueque. Ya se iniciaban los trueques ahí, Sí, la práctica del trueque. sí. Ya la forma, no solamente eso, sino que también debemos hablar de la cuestión política. La cuestión política de Mesopotamia estaba dividida, ¿no? en ciudades-estado, cada una independiente entre sí, cada una con un sistema administrativo propio, con una forma de economía propia. Podemos atribuir que esa falta de cierto tipo de materiales, así como también el excedente de alimentos, los impulsa o influye, ¿no? en las primeras relaciones comerciales que se dan entre distintos pueblos. Correcto. Y yo aprendí realmente que los excedentes desde este contexto histórico venían a ser ya los sobrantes, en este caso, ¿verdad?, de aquel tiempo en cuanto a las cosechas, a las producciones agrícolas y demás, ¿verdad?, que permitió a la humanidad de ese tiempo llegar a evolucionar de una manera bastante significativa. Y bien, hoy hemos recorrido, Alejandro, audiencia, miles de años de historias atrás, desde los primeros grupos nómadas hasta las grandes civilizaciones que florecieron junto a los ríos. Como ya decíamos, el agua es fuente de vida. En este caso también fue fuente de crecimiento y desarrollo económico de estas dos civilizaciones, cual fueron Mesopotamia y Egipto, pilares ejemplares de legados diversos para nuestra historia. Hemos visto cómo la agricultura, la organización social, la escritura y el comercio transformaron para siempre la vida humana. Bien, estamos llegando lastimosamente al fin de esta edición del programa Comunica Historia de este día. Desde aquí mandamos la mejor de las fuerzas y el apoyo a nuestra selección que tiene que jugar hoy, ¿verdad? Que se porte mejor esta vez, ¿verdad? Confiamos bastante en sus capacidades físicas, psicológicas y emocionales, como se estuvo comentando en estos días, ¿verdad? Y saber de que quizás Mesopotamia y Egipto siguen siendo, no quizás, sino que es así, siguen siendo muy importantes, porque en ellas encontramos muchas de las primeras respuestas que la humanidad dio a los desafíos de vivir en sociedad. Esto fue Comunica Historia. Muchas gracias, Alejandro, por tu visita. Esperamos contar con ella próximamente para otros programas. Y Jorge, ¿qué tal si le regalamos a nuestra selección una música de aliento para despedir este programa, esta edición de hoy? De mi parte es todo por hoy. Mi nombre es Gustavo Centurión. Esto fue Comunica Historia. Muchas gracias a la facultad por este espacio y será para un próximo encuentro, Dios mediante. Muy buenas noches.
Gracias por acompañarnos. Esto fue 30 Minutos por Radio Fafi Une Online.